La Fiscalía sostiene, así lo va a solicitar al tribunal también, que lo tenga presente a la hora de resolver, que esto es un caso de violencia institucional. Y es un caso grave de violencia institucional, que tuvo lugar durante las restricciones a la circulación del aislamiento social preventivo obligatorio por la pandemia de COVID, el 15 de mayo de 2020 en el Melcho. No por casualidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya para abril de ese año había advertido a los estados sobre las posibles violaciones de derechos humanos en la pandemia, la mayor tendencia de las agencias de seguridad hacia la arbitrariedad, etcétera. Esto fue acompañado después por informes de ONGs internacionales y también de ONGs argentinas. Este es un caso también enmarcado en ese momento histórico reciente que vivimos todos. Y es, sobre todo, un caso gravísimo, decía, de violencia institucional, porque en el núcleo del caso lo que hay es una ejecución extrajudicial, o una ejecución sumaria, o ejecución arbitraria, como prefieran llamarlo, de acuerdo a la nomenclatura que este tipo de hechos tienen en el derecho internacional de los derechos humanos y aún en el derecho penal internacional en algunos casos. Esa ejecución sumaria fue ejecutada por policías de la provincia de Tucumán, abusando de sus funciones, que dieron muerte a Luis Armando Espinosa, una persona sobre la que ni siquiera alguno de los 11 acusados se atrevió a decir acá en debate que hubiera estado realizando algún tipo de delito o cometiendo algún tipo de infracción o siquiera teniendo algún tipo de actitud de resistencia o demás. Una persona que simplemente circulaba por la zona en la que vive. Y además de matarlo por la espalda, un tiro en la espalda, traición, decidieron ocultar el cuerpo a las autoridades y a su familia también, a sus seres queridos, generando de esa forma, por supuesto, un daño muchísimo mayor en la familia, en la comunidad, y también generando una conmoción social muy grande, no solo a nivel provincial, sino esto es un caso que se conoció también a nivel nacional a partir de eso. Alrededor de ese núcleo hay también la privación ilegítima de la libertad agravada del señor Juan Espinosa, porque fue cometida con abuso de las funciones policiales, porque fue violenta, porque se aplicaron vejaciones, y también hay una acción posterior por parte de los acusados de borrar las huellas, los rastros del delito, que va más allá de este hecho imposible de pasar por alto que consistió en ocultar el cuerpo de la víctima. Yo entiendo que, por lo menos en mi experiencia, no tenemos en este tribunal casos de una gravedad tan alta, salvo los delitos de lesa humanidad, los casos por delitos de lesa humanidad, donde también se aborda la criminalidad estatal compleja que tiene que ver con la comisión de los delitos más graves que prevé nuestro ordenamiento jurídico penal. Bueno, por supuesto dejando a salvo las diferencias de las circunstancias históricas, pero sí es un tribunal que está acostumbrado a entender y valorar y meritar en su caso qué reproche le cabe a quien, teniendo la función de custodiar la legalidad y de proteger los bienes jurídicos de la población, en lugar de hacerlo, traiciona ese rol social asignado y se termina convirtiendo, como acá, en una banda de forajidos, homicidas. La comparación con los casos de delito de lesa humanidad no es anecdótica ni casual. Estamos litigando en la jurisdicción federal porque en el momento inicial al menos, se planteó la posibilidad de que este caso fuera encuadrado en el artículo 142 ter del Código Penal, es decir, la desaparición forzada de personas, esa figura forjada en el dolor de Latinoamérica, en el derecho penal internacional y traída finalmente a nuestro orden jurídico a través del 142 ter. En primer momento esa fue la calificación que tuvo. Por el planteo de uno de los defensores se produjo una disputa de competencia y finalmente triunfó la posibilidad, frente a la posible calificación del hecho como desaparición forzada, de que fuera la jurisdicción federal la que tratara este caso, y por eso estamos acá hoy.
A nuestro modo de ver, sinceramente, descartar esa figura y descartar la desaparición forzada de personas solo se produjo de una manera, para mí, ya irreversible al promediar este juicio, no antes. Al promediar este juicio, cuando el doctor Afur, el médico forense, nos explicó acá que la muerte del señor Luis Espinosa había ocurrido apenas minutos después de haber recibido ese disparo mortal por la espalda. Hasta este momento, al menos, no sabíamos, o cabía la hipótesis de que ese fallecimiento se hubiera producido mientras lo trasladaban en el baúl del auto del señor Montenegro, o en la comisaría, o en otras circunstancias, o que se hubiera prolongado durante más tiempo. ¿Por qué es esto? Porque el núcleo típico de la figura de la desaparición forzada es la privación ilegítima de la libertad. Al no haberse podido, o al haberse descartado, digamos, que esa privación ilegítima de la libertad haya existido en el caso del señor Luis Espinosa, pues finalmente entendemos que la figura quedó desplazada, digamos. Hay una cuestión de la desaparición forzada, sin embargo, que nos interpela. La desaparición forzada, lo que es nomen juris, como dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lo que hace es reunir en ese único nombre una serie de eventos. En ese caso, la privación ilegítima de la libertad, la desaparición del cuerpo y la falta de información a los familiares. Y si bien en este caso no tenemos la privación ilegítima de la libertad, lo que sí tenemos, estoy hablando, refiriéndome específicamente al caso de Luis Armando Espinosa, lo que sí tenemos es esta estructura delictiva que es similar, porque si no el hecho no se entiende. O sea, este no es un hecho donde simplemente ocurre una de las cosas. No, en este hecho también sucede lo mismo. Hay un operativo policial totalmente ilegal, las personas disparan y uno de esos disparos mata finalmente a Luis Espinosa. Pero después de eso, además, los policías esconden el cuerpo y le niegan información a la familia. Eso es lo que pasa, eso es lo que verdaderamente pasa acá. Entonces, como no podemos aplicar la desaparición forzada, que es algo que en un solo injusto reúne todas esas acciones, nosotros nos vemos ante la necesidad de ver en qué encuadre típico se puede subsumir, digamos, finalmente este hecho. No sé, ¿hay algún problema con...? Y digo, nos encontramos frente a la posibilidad de que no sea factible otorgarle a este hecho el verdadero grado de injusto que tiene y por lo tanto el verdadero nivel de reproche que debe realizarse respecto de quienes resultan condenados, por lo menos acusados en este caso por ese hecho. Porque si no, este sería un hecho más, y no es un hecho más. Yo creo que queda grabado también en quienes han tenido contacto con este hecho, en quienes lo han conocido, queda grabada la secuencia también. O sea, si no, nos llamaría la atención la escena de Montenegro andando a 180 kilómetros por hora en su auto con el cuerpo de Luis Espinosa en el baúl, en una ruta totalmente vacía por la pandemia, o no nos llamaría la atención y no sería tan fácil hacer la comparación entre el cuerpo de Luis Espinosa en la comisaría de Monteagudo y la forma en que se trataban los cuerpos durante el terrorismo de Estado en los 70 en todo el país. Entonces, hay algo ahí que nos interpela sobre este hecho, y ese algo para la Fiscalía es que es un hecho único, que lo que pasa verdaderamente acá no es algo aislado, fragmentado, que es lo que van a tratar de decir las defensas. Es un solo hecho, y ese solo hecho tiene un comienzo y tiene un final, y la calificación legal que se le dé a las conductas que desplegó cada uno de los acusados no debe hacerle perder al tribunal la idea de esa unidad. Y que la idea, en el fondo la idea de esa unidad, lo que hay es una ejecución sumaria, una ejecución extrajudicial, un crimen gravísimo. Y
Al mismo tiempo, una grave violación a los derechos humanos según la nomenclatura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su casuística desde hace muchísimas décadas. Hay una diferencia acá con otros casos, porque en el continente desafortunadamente todavía hay muchos casos de ejecuciones humanas extrajudiciales, y es la intervención oportuna, dentro de las posibilidades que dejaron los mismos acusados, de las autoridades judiciales, en este caso de la provincia de Tucumán, del Ministerio Público Fiscal de la provincia, del ESIF y de las organizaciones de la policía a la que no pertenecían justamente estos acusados, que lo que hicieron es aquello que el derecho internacional de derechos humanos, los estándares básicos en materia de ejecuciones sumarias, exige, y es hacer inmediatamente una investigación profunda sobre el caso en el que un agente estatal prive de la vida a una persona usando violencia o armas de fuego. Se hizo eso, afortunadamente en este caso, ese primer recaudo que exige el derecho internacional de los derechos humanos está cumplido, y nosotros nos encontramos en la segunda etapa de esto que la Corte Interamericana también exige a los Estados, y es que frente a este caso haga todo lo que esté a su alcance para investigar primero, enjuiciar después y sancionar finalmente a quienes corresponda, por supuesto, y de acuerdo a un debido proceso, por la comisión de estos hechos que, insisto, son graves violaciones a los derechos humanos. Acá está en juego, a quienes les gusta el citado de normas, el artículo 1.1, 2, 4, 5, 7, 8, 25, 26 de la Convención Americana, el artículo 2, 6, 7, 9, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y otros tratos de penas inhumanos y degradantes, etcétera. Hay muchos instrumentos de derechos humanos que se tienen que interpretar acá, porque lo que hay del otro lado del tipo penal son violaciones a los derechos humanos. El tribunal tiene que entenderlo de esta manera, porque si no también, y esa es la responsabilidad, por lo menos con esa responsabilidad nosotros hemos asumido este caso, y es lo que le requerimos al tribunal, que si nosotros no damos una respuesta adecuada a lo que es una grave violación de los derechos humanos, a lo que es una ejecución sumaria, vamos a terminar poniendo en tela de juicio la responsabilidad internacional del Estado por la acción de esta banda de forajidos, como lo dije. Y esto no necesariamente tiene que ser así. Nosotros vamos a continuar. Ahora va a tomar la palabra la doctora Dos Costas, que va a hacer una valoración de la prueba que se produjo en el debate, para después pasar a la exposición del hecho. Yo después voy a retomar la palabra para hacer la calificación legal y la calificación de la participación criminal. Después haremos una referencia a las reparaciones y finalmente... Muy bien, escuchamos las palabras del fiscal Pablo Camuña. En este caso prosigue hablando la doctora Dos Costas sobre lo que hoy es uno de los días claves por el caso de Luis Espinosa, luego de 15 audiencias, luego de que se han incorporado pruebas de todo tipo fruto de la investigación para esta causa. Hoy llegan los alegatos, turno de la Fiscalía, luego de la querella a cargo del doctor Carlos Garmendia. Y vamos a seguir escuchando entonces lo que forma parte de estos alegatos que han comenzado hace unos minutos. Importante, por lo menos en los últimos 5 o 6 años. Esto por todo lo que acaba de relatar mi colega, expresamente por el tipo de gravedad de los delitos que se están juzgando acá, pero además también cabe mencionar la magnitud misma del debate que tuvo lugar hasta ahora, que está teniendo lugar, la magnitud misma en cuanto a la cantidad de imputados. Recordemos que son 10 imputados y una imputada, los múltiples defensas. Creo, sin temor a equivocarme, que no hubo un juicio en este tribunal con tantas defensas, con 2 querellas integrados por jueces de esta jurisdicción y de otras 2 jurisdicciones del país, con la intervención de un equipo interinstitucional de asistencia a víctimas y testigos que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con una observadora de parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con transmisiones en vivo, con medios de prensa siguiendo y relatando lo que pasa en cada una de las audiencias. En definitiva, 6 meses de debate hasta este momento, con 21 audiencias que incluyen la que
todos recordamos, de la inspección ocular a la comisaría de Monteagudo y al Melcho, y por el que pasaron además hasta aquí 72 testigos, de los cuales 12 fueron testigos expertos. Y lo más importante, donde nos parece a nosotros que cae todo esto que estoy ahora mencionando, es que se incorporó un voluminoso e importante caudal de prueba, que es lo que ahora voy a intentar decir de cómo nosotros pretendemos que se valore esa prueba por parte del tribunal. Para empezar, voy a recalcar acá algo que dijo en un punto mi colega y que es muy importante tener en cuenta, y es que pese a los intentos de los imputados en esta causa de borrar todo tipo de evidencia, todo tipo de huella, todo tipo de rastro en relación a los hechos por ellos perpetrados, en algunos casos tarea que persiste hasta el día de la fecha, una muy buena investigación logró reunir elementos de prueba, un caudal muy importante de elementos de prueba, muy heterogéneo y muy amplio, y nosotros entendemos desde este Ministerio Público Fiscal, desde esta acusación, que la valoración de esa prueba debe hacerse de manera integrada, armónica y no fragmentada, principalmente por lo que relató mi colega hace segundos, y teniendo en cuenta justamente que las defensas de los imputados van a intentar fragmentar el hecho y ponerlo, quitar responsabilidad, por supuesto, a cada uno de sus representados. Entonces, todos sabemos acá, como operadores jurídicos, que el tribunal no está sometido a pruebas fijas porque no existe la ley, la prueba tasada en nuestro derecho penal, y que sí, bueno, por supuesto se va a someter, como siempre, a aplicar las reglas de la sana crítica, que están expresamente incorporadas en el artículo 398 del Código Procesal Penal de la Nación, y que lo que establecen básicamente es un eficaz razonamiento lógico por parte de los juzgadores, la experiencia del juzgador y las reglas de la psicología para poder valorar las pruebas en este contexto. Entonces, lo que nos parece más importante resaltar es que la valoración tiene que ser amplia, integral, razonada, lógica, conforme a las reglas de la sana crítica y conforme a las circunstancias del caso. Esto es muy importante, ya que el contexto en que se desarrollaron los hechos, el lugar de ocurrencia de los hechos y las demás circunstancias del caso son particulares y son necesariamente una cuestión a tener en cuenta por parte del tribunal, sobre lo que voy a volver en minutos. Dicho esto, y a los fines de que se entienda el orden de la exposición que voy a hacer ahora, voy a tocar brevemente, o lo más brevemente posible, 3 puntos. Por un lado, la valoración del testimonio de la víctima sobreviviente y de los testigos víctimas, familiares directos de Luis, esto inserto en el contexto de ruralidad, en el que viven. Por otro lado, voy a tocar la valoración de las declaraciones, confesiones, en algunos casos, de los imputados, y para finalizar, cómo se llevó a cabo la investigación en la etapa penal preparatoria de este hecho. Sobre el valor del testimonio de la víctima sobreviviente y de los testigos directos, voy a decir primero que me parece importante resaltar una cuestión fundamental, y es que Juan Antonio Espinosa es la víctima sobreviviente, que él mismo entra según la categoría que se definió en causas de delito de lesa humanidad, justamente ya en la causa 1384, en la categoría de testigo necesario. ¿Y cuál es la importancia o la relevancia de que Juan sea un testigo necesario? Es que el relato de los hechos que aquí acontecieron los hace en primera persona, porque él los vivió, él los sufrió, él estuvo en parte importante de lo que sucedió en esta causa. Por supuesto, parte importante decimos porque no pudo ver todo lo que sucedía, ya como dijimos, esto está fragmentado y en muchas partes de estos hechos los únicos testigos fueron los propios imputados. La importancia entonces de que Juan sea un testigo necesario es que conoce
justamente de primera mano y nos permite acceder y les permite acceder a los juzgadores a la centralidad de parte importante de las acciones que se juzgan, efectivamente. Luego, con respecto al resto de las personas familiares de las víctimas que tomaron acá, que prestaron acá sus testimonios, es muy importante también tener en cuenta que para la Ley de Derecho y Garantía de las Personas Víctimas de Delito, la 27372, en su artículo 2, estas personas son también víctimas. Esta ley, como así también las reglas de Brasilia, de acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad, específicamente la regla 10, establecen que los familiares directos de la persona que es ofendida por un delito y que tiene como resultado la muerte, son también víctimas. Y en este caso, nosotros hemos tenido presente, y nos parece que lo tiene que tener así presente el tribunal, que tanto la madre de los hermanos Espinosa como las cónyuges, en su caso las convivientes, los hermanos, todos los familiares directos son también víctimas. ¿Y cuál es la importancia de decir esto? Digamos, es que en realidad estas personas tienen que tener también un especial abordaje, sus testimonios tienen que tener un especial abordaje, porque son todas las personas que vivieron de manera directa los efectos psicológicos, materiales, familiares, sociales, que devienen como efectos postraumáticos de la situación vivida. Entonces, en este marco nos parece que el abordaje tiene que ser teniendo en cuenta todas estas cuestiones. Y particularmente, también por otro lado, nos parece que tenemos que tener presentes, tiene que tener presente el tribunal, que hay ciertas cuestiones objetivas que se vieron acá en el debate, que nos desafían o nos interpelan como operadores jurídicos, y que son las que acabo de nombrar, en relación a que las personas, todas estas personas viven en un contexto de ruralidad, que es un contexto completamente ajeno al contexto en el cual se desarrolló este debate, un contexto urbano, digamos, pero es ajeno por lo obvio, pero también por lo no tan obvio. Es ajeno por la lejanía física, porque todos sabemos dónde se produjeron estos hechos, pero también es ajeno por otras cuestiones que no tienen que ver con lo constatable así, que tienen que ver con las costumbres de estas personas, de las víctimas, que tienen que ver con sus medios de vida, con sus formas de expresión verbal y corporal. Tener presente que muchos de los que aquí declararon dijeron no saber leer y escribir, y esto lo vimos todos. Tener presente que el lenguaje o el vocabulario que utilizamos los operadores jurídicos no resulta ser siempre amigable y es igualmente ajeno en muchos casos. Hemos visto acá, ante declaraciones de varios testigos y testigos, cuando se les preguntaba ciertas cuestiones, por ejemplo, por dar un solo ejemplo, ha habido muchos, se preguntó a una de las testigos cómo estaba compuesta su familia y ella contestó: mi familia es toda unida. O, por ejemplo, se les preguntó hasta el cansancio sobre distancias, sobre cuántos metros había entre un lugar y el otro, y otra persona contestó: no le entiendo mucho la distancia, no entiendo de metros. Es tener presente esto para poder valorar sus testimonios, y es tener presente que las personas que viven en zonas rurales, como es las personas las víctimas del presente caso, tienen un alto grado de vulneración social, económica, geográfica, laboral. La mayoría tienen trabajos informales, la mayoría, por supuesto, trabaja del campo, y algunos también de algunas changuitas, como dijeron acá. Entonces, hay que tener presente muy en cuenta esta situación de vulnerabilidad, que los pone en una asimetría de poder muy grande con respecto a los perpetradores de estos crímenes. No olvidamos y volvemos. Muy bien, en minutos vamos a volver con más transmisiones sobre los alegatos, en este caso por parte de la Fiscalía, por el juicio de Luis Espinosa. Con todo lo que